Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Psicoobviedades. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que es la salud mental infantil. Mi nombre es Luis Alberto Amaya y el día de hoy nos acompaña la doctora Angie Cristancho, quien es psicóloga clínica en Psicojor. Buenas tardes a todos, yo soy Angie Cristancho, psicóloga clínica, y hoy vamos a hablar un poco sobre la salud mental y la infancia. Hey, ¿qué tal? Esto es Psicoobviedades, el podcast donde no existen las preguntas obvias. Bueno, y para iniciar en este tema tan interesante de salud mental infantil, ¿qué te parece, Angie, si abordamos lo que tiene que ver con mitos? Vamos a buscar desmitificar ciertas cosas que se han asumido como verdaderas, ¿sí? ¿Tú qué opinas cuando se habla de, bueno, ya se le pasará, ¿sí? Si hay una pataleta o algo, ¿qué nos aportas desde tu mirada profesional? Bueno, esta es una creencia muy común que tienen los padres respecto a etapas difíciles que sufren los niños, sobre todo por sus cambios normales en su desarrollo, o hay situaciones de estrés que tienen que vivir. Y muchas veces los adultos no somos conscientes de esos procesos que tienen los niños, entonces es totalmente válido pues que los niños también tengan este tipo de enfermedades, padezcan este tipo de trastornos, ¿cierto? Hay diferentes tipos como a nivel comportamental, emocional o ya propios del desarrollo. Entonces, pues muchas veces, como tú dices con esa frase de ya se le pasará, es un poco como invalidar esos procesos difíciles a los que también se enfrentan los niños. Ok, entonces es decir, es importante indagar más allá qué pueda estar ocurriendo. Sí, claro, es fundamental ver de pronto qué cambios tienen en el comportamiento de sus hijos, si ellos, no sé, están acostumbrados a ser niños muy sociables, estar como en esa dinámica familiar, participar, y empieza una época en la que están muy aislados, entonces puede que le pase algo en el contexto familiar, social o incluso en el colegio, y no, como que a veces lo dejamos pasar por alto. Y ahorita pues que los padres tienen una vida como tan ocupada, muchas veces no están muy presentes a nivel afectivo o emocional. Eso es interesante hablando como de señales de alarma, ¿no? ¿Qué cosas debieran aprender a observar los padres para notar que puede haber algún indicio, algún problema que estén presentando, ¿cierto? O puedes ahondar un poco, digamos, también en aspectos de alimentación, del sueño. ¿Qué agregarías en ese sentido? Bueno, hay varios cambios que son indicativos de que algo está pasando a nivel emocional con los niños. Como les digo, cambios en su personalidad, como en la forma en la que se comunican. De pronto hay algunos hitos del desarrollo, ¿cierto? Como por ejemplo el control de esfínteres. Hay niños que ya tienen controlado y pasa algún evento estresante, traumático en su vida y hay un retroceso. Okay. Entonces, ese tipo de cosas, un cambio abrupto en la forma en la de alimentación, sí, o de que pasan a comer demasiado o a no comer nada. También empiezan de pronto a tener dificultades para dormir, ya dormían solos y ahora quieren volver a la cama de los papás, a veces hay miedos que no sabemos que están presentando, o se despiertan muchas veces durante la noche cuando pues ya era un hábito dormir de corrido. Ok, bueno, ahí me adelanté un poco lo que tiene que ver con señales de alarma, pero siguiendo en este tema de mitos, porque estamos buscando desmitificar, hay algunas ideas adoptadas como verdades, por ejemplo, lo que se acerca de la alimentación, ¿no? Que se insiste en que el niño se tiene que comer todo lo que hay en el plato. ¿Qué dirías al respecto? Bueno, creo que los padres deben ser un poquito más conscientes en cuanto a las raciones de comida. A veces les sirven a los niños como el plato lleno, entonces no quieren que dejen nada, pero pues no es la ración adecuada para el estómago de un niño pequeño. Eso por un lado. Por otro, creo que también es válido, así como los adultos tenemos algún alimento que no nos guste o algunos platos, los niños también. Entonces no se trata de que coma lo que quiera, claramente no, pero sí de buscar la forma en la que él interactúe con los alimentos de una manera adecuada. Digamos, el permitir que los niños coman con las manos, que se ensucien, es parte de su conocimiento y van experimentando la vida a través de sus sentidos. Entonces, cuando somos más prohibitivos con la forma en la que ellos comen, pues van cogiendo como, digamos, cierta pereza al tema de la alimentación, o cuando es regañado de venga y se sienta y come y no puede ni hablar ni nada, sino que tiene que estar concentrado. Entonces sí hay como cierto rechazo a esos espacios o a ciertos alimentos. Entonces la invitación para los papás sería de pronto, no sé, ser un poco más creativos a la hora de
emplear un nuevo alimento para el niño, ¿sí? Digamos, permitirle la experimentación. No le gustó así, vamos a intentar hacérselo de otra forma, y si definitivamente no le gusta, bueno, pues puede que ese vegetal no le guste, vamos a intentar con los otros. De ser como creativos y flexibles, ¿no? Sí. Vale, ¿qué tal este otro mito, ¿no? Cuando se ve que el niño pues presenta una pataleta, está llorando, y no, mejor dejémoslo que llore, porque si no, pues va a acostumbrarse, todo el tiempo tiene que estar alzado, ¿no? Para calmarse. ¿Tú qué dices al respecto? Ese es un mito muy común, ¿cierto? Sí. Entonces, que dejémoslo llorar, que ya se le va a pasar. Pero pues realmente el niño no deja de llorar porque se le haya pasado. Simplemente ha aprendido que por más de que presente este llanto, esta alarma, nadie va a acudir hacia él. Entonces, hay algo fundamental, y es que las pataletas, o bueno, ahí son los llamados berrinches, sobre todo cuando los niños están chiquitos, son niños de brazos, los papás acuden a alzarlos para que se les pase. No necesariamente el acompañamiento debe ser alzarlo. Tú puedes hacer un acompañamiento verbal diciéndole a tu hijo: acá estoy para ti, respira, no sé, de pronto consentirle el cabello, como darle la mano. No necesariamente es alzarlo, pero sí es hacerle ver pues que tú estás ahí acompañando ese momento difícil para él. Ok, Angie, cuéntanos acerca de otro mito, que es ese que refiere que el castigo físico enseña a tener respeto por la autoridad. Bueno, creo que pues es falso. Evidentemente veníamos de pronto acostumbrados a muchos años donde así era la crianza, ¿no? Entonces ese dicho de la letra con sangre entra, entonces estaba como por encima de cualquier cosa el respeto a los padres, lo cual obviamente es un valor importante. Sin embargo, pues también se cruzaba esa línea de no importa si tu papá te hace daño, tu mamá te golpea, igual hay que respetarlo, ¿cierto? Entonces se normalizó muchas situaciones de maltrato. Y el maltrato a los niños los afecta de manera muy significativa, y eso pues no solo en su confianza, el concepto de ellos mismos, sino también cuando empiezan a crecer. De pronto hay muchas personas que se han dado cuenta que tienen dificultades para confiar en los demás, que les cuesta expresar sus emociones, y pasa sobre todo en las relaciones de pareja, pero muchas veces esto sucede a raíz de la forma en la que nos criamos. ¿Por qué? Porque la familia es esa primera interacción, ese primer sistema con el que sabemos cómo de pronto comunicarnos de manera efectiva, cómo resolver conflictos, si es válido o no es válido contactar con ciertas emociones. Entonces, el castigo físico realmente no genera un aporte real. Lo que se debería hacer sería tener como esa facilidad para poder decirle a los niños como: mira, esto está mal, dándoles diferentes razones, explicándoles de pronto cuál es su rol, cuáles son sus derechos y deberes, porque finalmente, pues yo siempre les comento a los papás en terapia que el golpe de un padre hacia un niño solo refleja ese desespero del papá, de no saber cómo manejar una situación particular, ¿sí? Nos cuesta de pronto gestionar nuestras emociones, y si les pedimos a los niños que lo hagan. Entonces el papá le grita al niño y le dice como: no, pero no me subas la voz, no, pero no me respondas feo. O el papá dice groserías frente al niño, y cuando el niño dice una grosería se alarman un montón y dice: pero ¿dónde aprendió esto? Pero es que él no, independientemente de que nosotros lo digamos, él no debe decirlo. Entonces sí, claro, es cierto, hay diferentes momentos en la vida y uno va forjando su personalidad. Sin embargo, los niños también aprenden de manera visual, ¿cierto? Entonces el ejemplo es muy importante en casa. Sí. Ok. ¿Qué le dirías a los padres, hablando de esto mismo del castigo físico? ¿Qué les dirías a los padres que piensan que tienen el derecho? Es que es mi hijo, entonces yo le pego. Yo me reservo el derecho de castigarlo pegándole. ¿Qué les dices? Yo creo que hay algo importante, y es que debemos dejar de ver a los niños como propiedad, ¿sí? No es mi propiedad, no es, sí, claro, es mi hijo, pero no es mío, es una persona independiente también, ¿sí? Entonces, así como personas independientes, aunque sean menores de edad, tienen derechos, y ninguna persona debe estar sujeta a una vulneración de derechos, que es de pronto lo que pasa en una agresión física, ¿sí? En un maltrato psicológico también. Entonces, no hay derecho de ningún tipo, independientemente de la relación que tengas con otra persona, para pasar por encima de los derechos del otro. Ok. Vale, pensemos en esta otra frase que refleja
ideas y es, vete rápido para que no te vea. Ah, como cuando le dicen a los papás que se escondan de los niños. Ok. Eso pasa de pronto en algunos contextos. Mm, Creo que a todos nos ha pasado en algún momento o hemos visto en el en el círculo familiar que pasa esto. Y es como que, no sé, están en una reunión y los papás se tienen que ir a trabajar o quieren de pronto salir a otra cosa y quieren dejar a los niños con los abuelos, con la tía. Entonces, el escabullirse para que los niños no lo vean realmente, pues no es la mejor opción, ¿cierto? Digamos que puede que el niño esté tranquilo, disfrutando de su juego, distraído, y en algún momento va a preguntar por su papá, su mamá, y pues evidentemente va a ser como, no, ya no está o más tarde viene. Entonces se siente un poco como esa traición de por qué se fueron, no me dijeron, no me llevaron, ujú. entonces no está de más el ser honesto con los niños y decirles, mira, vamos a ir a otro espacio, no puedes acompañarnos o tengo que ir a hacer una vuelta, ahorita vuelvo por ti. Además que también les genera esa confianza de, pues finalmente me están informando, o sea, son partícipes también de la dinámica familiar y también es importante como generar esos lazos de confianza, ¿no? Entonces, si yo Ujú. le digo al niño, te quedas esta noche donde tus abuelos, mañana paso por ti, pues así debe ser. Si le digo mañana en la mañana, es en la mañana, no al Ok. otro día en la noche. Porque genera ciertos como inconformidades que van a hacer que a la larga pues no haya confianza en los padres. Oye, y eso no irá de la mano con la idea del papá y la mamá que dice, voy a evitar que mi hijo sufra, entonces se lo oculto, ¿sí? Bueno, ahí hay algo importante y es que, pues bueno, normalmente empatizamos un montón con los niños y sobre todo los papás. Claro, ningún papá quiere ver que su hijo sufra de alguna manera y quisiéramos Mm, tener como ese poder de controlar todos los aspectos de la vida del niño para que no sufra, pero pues no es algo real, no es algo que ujú, podamos hacer. ujú, Entonces, creo que cuando pasa ese otro extremo y los papás quieren controlar todo, de pronto a veces tratan de evitar el sufrimiento de los niños, sin embargo el sufrimiento es parte de la vida para ujú. todos. Entonces, si no dejo que mi hijo contacte con su ira, con su tristeza, pues ¿qué va a pasar? Que uno pierde como esa función que tiene, pues esa emoción de pronto, como hablamos de establecer límites. Si el niño no puede expresar lo que le molesta, pues cuando sea grande va a ser una persona que se le dificulta mucho poner límites. Y eso puede pasar o se ve mayormente reflejado en las relaciones de pareja. ¿Qué más puede pasar cuando de pronto son muy permisivos? Llegan a otros espacios donde no podemos controlar esos aspectos, ¿cierto? Como sea, no sé, en el grupo de amigos, y hay alguna discusión entre los amigos, y son niños que les afecta muchísimo más todo lo que pase, y de pronto no tienen esa persona con quien hablarlo, porque si le digo a mis papás se van a preocupar, o van a hacer como el episodio, sí, como mucho más trágico el escenario, entonces prefiero guardármelo para mí solo. Entonces es importante que les expliquemos desde pequeños que llorar está bien, ¿sí? Que hace Ujú, parte de la vida, ujú. que es importante expresar sus emociones y con eso también los fortalecemos para que tengan mayor, digamos que capacidad de afrontar ciertas situaciones difíciles y tolerar esa frustración cuando algo no sale como queremos. Ok, eso va de la mano con algo que también te quería plantear y es las ideas que se maneja, digamos, no solo para los niños, sino también para los adultos acerca de que esté mal llorar, esté mal enojarse y que asumimos entonces a veces prácticas muy comunes de, ¿tú por qué lloras? No llores, ¿cierto? O Sí, tú por qué te enojas, eso está mal, no, cálmate, ¿verdad? sí, o pasa mucho con los niños, hombres pequeños, es que los niños no lloran. Ajá. Entonces, de pronto no de manera muy consciente vamos generando ciertas creencias y eso afecta la forma en la que nos comunicamos cuando somos más grandes, ¿cierto? Entonces hay personas que dicen, a mí me pegaron toda mi vida y yo estoy bien, ¿sí? A mí no me pasó nada, Tremendo. pero vamos a ver esas áreas de ajuste de las personas, vamos a ver de pronto esa área social, el área afectiva y son personas que de pronto se les dificulta tener una relación estable, están discutiendo todo el Ujú, tiempo con alguien en el trabajo, entonces venimos como actuando según ciertas creencias o ciertas formas en las que nos criaron. ujú. Entonces, es muy importante tener un espacio para los niños en los que ellos se sientan
libres de expresar sus emociones y se sientan acompañados. Eso no quiere decir que vamos a decir que toda emoción, perdón, que todo actuar es válido, ¿sí? Digamos, la emoción es válida, la forma en la que actúas de pronto no. Es muy válido que los niños sientan ciertas emociones, que estén enojados, tú puedes llorar, ¿sí? Puedes expresarte, puedes no querer saludar si estás enojado, y permitirle ese espacio que él tome esa decisión sin, claro, llegar al punto en el que entonces porque está enojado va a golpear todo y vamos a permitir que haga ese tipo de cosas. Ok, ok. Porque si estaba triste o con temor, entonces ya, y tenía que ser algo, pues, no, mijito, entonces ya no lo hagas. Bueno, eso también es otra cosa importante y es que los niños tienen varios temores, son normales también en su época del desarrollo, ¿no? Como que generamos Ujú. algunos temores como la oscuridad, por ejemplo, a dormir solos, entonces digamos que el acompañamiento de los padres no puede ser desde un punto de vista así como muy invalidante de no pasa nada y solucione usted solo y vaya y mire, o del otro lado permisivo de que como le da miedo entonces va a quedarse durmiendo con los papás hasta los Lo 8 o 9 años, protegemos. exacto. Debe haber un punto medio, mucho desde el entendimiento, como el acompañarlo, el decirle, bueno, ¿por qué te da miedo? ¿Qué podemos hacer? De pronto proponerle alternativas y como ir exponiéndolo de manera gradual a ese miedo que tiene. Bueno, y tú mencionabas también algo antes que retomo acá acerca de los niños aprenden por observación, ¿cierto? Sí, Y que si la pauta del papá o la mamá, bueno, se niega a trabajar en sí mismo y si pretende trabajar en su hijo, ¿no? bueno, yo creo que es muy importante el tema de la coherencia en la crianza y es que, como les decía, como el pedirle a un niño que se regule emocionalmente mientras ve al papá siempre desregulado, a la mamá cada vez que tiene una discusión con su pareja, con el hermano del niño, pues no es fácil porque finalmente ellos aprenden de alguna manera, directa o indirecta, que de pronto, no sé, gritar hace que la otra persona se calle, entonces en mi imaginario está que solucionamos el problema. Sí es muy importante como poder darles ejemplo a los niños y como poder explicarles que, como te decía, las emociones son válidas, pero que ellos también tienen, digamos que, ciertas obligaciones y que tenemos que pasar por esos espacios de la mejor manera adecuada. Si estoy discutiendo con mi pareja frente al niño y en la discusión el niño ve que hay una agresión, que hay un grito, Ujú, pues él empieza a relacionar eso, ujú. bien sea como algo positivo o diciendo como, bueno, porque estas situaciones pasan en mi entorno, entonces lo replicamos a veces en el colegio y no somos conscientes de que eso sucede y empiezan a llamar a los papás que vengan en el colegio, que pasó esto, que se Mm, volvió agresivo con tal niño, y sí, los papás dicen como no, pero en la casa no es así. ok. También esto me genera la pregunta de, entonces, en algunos casos que atiendes a niños también, sugieres, recomiendas a los padres que hagan un proceso terapéutico. Sí, bueno, ¿qué es lo que pasa? El trabajo con niños, especialmente con niños pequeños, o sea, primera infancia, es muy de la mano con los papás, ¿sí? Digamos que requieren los niños de ciertos cambios, ajustes en sus entornos, en sus hábitos, y eso los acompañan son los padres, Claro. finalmente. Entonces, como esa concientización de pronto de ciertas, como te digo yo, como ciertas costumbres que tenemos, el entender que no son tan positivas, que de alguna manera afectan o impactan de manera positiva o negativa en el comportamiento del hijo, es importante, se hace mucho trabajo así como familiar, como te digo, ya particularmente, no sé, si los niños manifiestan o el mismo padre manifiesta que tiene dificultades de pronto para gestionar sus emociones, es que yo soy muy de mal genio, es que me cuesta hablar con el niño, porque a Mm, veces también es un tema de comunicación, entonces pues sí se recomienda ese proceso como aparte o un par de sesiones individuales también como para aparte. tener ese entrenamiento en comunicación un poco más asertiva con ellos. A mí me gusta mucho trabajar pues pautas de crianza siempre porque es importante que conozcamos como los diferentes estilos de crianza que hay, cuáles de pronto son más efectivos en ciertas situaciones, qué ventajas y desventajas tienen en cada uno de los escenarios. Ok, qué interesante todo lo que nos estás compartiendo. Yo quisiera invitarte, digamos, para ir terminando este podcast, que tú entonces le hagas un mensaje, le envíes un mensaje a los papás que nos están viendo en este momento, eh, acerca un poco como de conclusión, ¿no?
frente a todo lo que venimos conversando, Angie? Ok, bueno, pues yo creo que algo muy importante es que los padres sepan y sean conscientes de que no hay padres perfectos, ¿sí? Claro, Todos cometemos errores, no hay un manual para ser papá, entonces definitivamente. digamos que en el proceso lo importante es aprender de nuestros errores y no culpabilizarnos siempre porque cometí un error, porque de pronto le hablé de una manera inadecuada, sino ir corrigiendo en el camino. Que otra cosa es muy importante, empezar desde muy pequeños a enseñarles a los niños respecto a sus derechos, sus deberes, pero también sus responsabilidades en el hogar, hacer que los niños sean independientes y permitirles esa Ok, independencia. ok. Bueno, pues muchas gracias, Angie. ¿Qué podemos hacer si queremos una consulta contigo? Bueno, Luis, primero, gracias por la invitación. ¿Qué pueden hacer? Podemos ir a las redes de Psicojor, ahí pueden escribir por Sí, medio de WhatsApp o Instagram y solicitan pues la cita directamente con la profesional, digamos que en este caso sería Angie Cristancho y ahí podemos programar una cita, bien sea presencial o virtual. Hay algo importante y es que con los niños pequeños siempre es mejor trabajar así como de manera presencial, donde tengan un espacio más ya, seguro, donde podamos ok. interactuar con ellos, digamos, hay diferentes juegos Ujú. y que tengan un espacio diferente, ¿sí? Entonces, sí, es como la única recomendación cuando los niños son pequeños. De resto, pues nada, eh, ya digamos que depende de lo que les parezca mejor a los padres, si les parece mejor venir, si lo podemos hacer virtual, pero sí es importante que sepan que es un trabajo muy de la mano de ellos, ¿sí? Como que Ok. no depende de solo lo que pase acá en consulta, sino que todo se debe O que reforzar en dejemos al casa. niño solo que se defienda ahí en el espacio de la sesión. Exacto, siempre Tienen que hay estar una muy presentes los retroalimentación. padres. Sí, digamos que hay momentos en la terapia donde se trabaja solo con los niños y hay una Ujú. retroalimentación a los padres también, pero ese acompañamiento de las estrategias que se brinden, ese acompañamiento como a nivel de la crianza, de los hábitos que te hablaba de mejorar, pues también son parte de la familia, entonces toda la familia debe involucrarse en ese proceso. Ok. Un pensamiento que tengo acá que también pienso que recoge cosas de lo que tú nos has compartido muy amablemente el día de hoy. Los niños no son adultos chiquitos, a veces como que hay esa idea equivocada, ¿cierto? Son personas completas, con emociones reales y válidas, ¿no? Inclusive se puede decir como en lo que hemos venido conversando, y merecen ser escuchadas y respetadas. Sí, creo que es una muy bonita forma de concluir, una reflexión muy importante para los padres y bueno, para todas las personas que tienen en sus familias niños pequeños, ¿no? Porque finalmente todos nos involucramos de manera de pronto a veces indirecta en esa forma en la que los niños están siendo criados. Ok, Angie, cuéntanos entonces, ¿qué recomendaciones les harías a los padres frente a dificultades que se sospeche que tengan sus niños en salud mental? Bueno, yo creo que cuando de pronto los niños ya están un poco más grandes, que tienen pues un lenguaje ya formal, es muy importante ser el espacio seguro, ¿sí? Como brindarles un ambiente en el que ellos puedan hablar, preguntarles, mantener una conversación abierta. Esto también es importante y es que a veces los niños nos comentan, no sé, que algo les pasó en el colegio y los padres se alarman mucho o se enojan cuando les cuentan que hicieron algo indebido. Entonces, es la forma en la que tú actúas frente a esta situación que te comenta el niño. Entonces, mantener la calma, el de pronto expresarle desde el amor como mira, esto está mal, tiene ciertas consecuencias o no lo debes hacer por estas razones. Entonces, ser un espacio seguro, sobre todo para que hablen. Otra cosa importante es tener unos buenos hábitos y rutinas en casa, hábitos del sueño. Evidentemente los niños requieren de un tiempo determinado, alrededor de 8 horas mínimo para pues dormir de manera adecuada, descansar. Otra cosa importante y es antes de la hora de acostarnos, pues realmente tener una preparación. A veces es como que los niños están jugando y están saltando y luego volvemos a dormir. Entonces, es como ponernos en su posición. Si tú estás feliz, pasándola chévere y te dicen ya vamos a la cama, pues obviamente tampoco vas a querer. Entonces es como esa preparación, de pronto anticiparlos, decir, bueno, estás jugando, ahora vamos a hacer una actividad un poco más tranquila para que vayan Ujú, bajando como esos niveles de energía, vamos ujú. a
cepillarnos, a lavarnos la carita, como que él tenga en cuenta de que hay toda una rutina antes de acostarse y así mismo Ok. se va preparando. ¿Qué otra cosa es importante? No, pues como te decía con el tema de los alimentos, permitir que ellos también conozcan, exploren y sobre todo, y siempre les hago la recomendación a los papás a veces que me dicen como que los niños están muy pequeños, pero pues siempre es importante que tengan alguna tarea o responsabilidad en el hogar, a medida de pues lo posible y de la edad que tengan. Pero por ejemplo, un niño de 3 años ya puede recoger sus juguetes, recoger sus zapatos. Entonces, ese tipo de cosas también fomentan la independencia, Sí. que también hagan parte y sean partícipes de su familia, de que tengan como estas habilidades también interpersonales, que entiendan que es importante el trabajo en equipo, que pues Ok. también lo que ellos hacen es válido para el hogar. Muy bien, aquí damos por finalizado un episodio más de Psico-Obviedades, el podcast donde no existen las preguntas obvias. Chao. Adiós.